Hay historias que se cuentan para entretener, otras se cuentan para advertir, y después están aquellas que nadie quiere contar cuando llega la noche. Esta es una de ellas. Dicen que durante uno de los inviernos más duros que se recuerdan, un grupo de cazadores se internó en un bosque cubierto de nieve. Llevaban varios días buscando alimento. El frío había comenzado a endurecer el suelo. La nieve les llegaba hasta las rodillas. Y cada hora que pasaba, hacía más difícil regresar a casa. Entre ellos había un hombre llamado Elías. Elías conocía aquel bosque desde niño, sabía dónde encontrar agua, sabía leer las huellas de los animales, y conocía una advertencia que su abuelo le había repetido desde que era pequeño. Nunca dejes que el hambre decida por ti. Durante toda su vida, Elías había pensado que aquellas palabras eran simplemente una forma de enseñarle a controlar sus deseos. Hasta aquel invierno, porque aquella vez, el hambre iba a convertirse en algo mucho más peligroso. Bienvenido a Narrando Historias. Aquí viajamos por mitos, leyendas y relatos que han sobrevivido durante generaciones, buscando no solamente conocer las historias, sino descubrir por qué algunas de ellas siguen provocándonos miedo, incluso cientos de años después. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y deja tu like. Y ahora, apaga un poco las luces, ponte cómodo y acompáñame. Porque esta noche vamos a entrar en un bosque donde, según una antigua tradición, el hambre podía convertir a un ser humano en algo que ya no era completamente humano. Vamos a conocer la historia del Wendigo. El grupo llevaba 3 días caminando cuando encontraron las huellas. Eran enormes. Uno de los cazadores se agachó y pasó la mano sobre la nieve. Las huellas todavía estaban frescas. Está cerca, dijo. El animal podía alimentar a toda la comunidad durante varios días, así que continuaron siguiendo el rastro. Una hora, después otra, y otra más, hasta que Elías levantó la mirada. El cielo estaba cambiando, las nubes habían comenzado a cubrirlo todo. Uno de los hombres miró hacia atrás. Deberíamos regresar. Elías observó las huellas. Todavía podía verlas. Todavía podían atrapar al animal. Un poco más, respondió, y siguieron caminando. Ninguno de ellos sabía que aquella decisión los llevaría mucho más lejos de lo que habían planeado. Cuando cayó la noche, comenzó la tormenta. La nieve descendió con tanta fuerza que los árboles desaparecieron detrás de una cortina blanca. Intentaron regresar, pero ya no podían encontrar el camino. Las huellas habían desaparecido. El bosque parecía haberse convertido en un laberinto, así que construyeron un pequeño refugio. Encendieron un fuego y esperaron. La tormenta duró un día, después otro, y después otro más. La comida comenzó a desaparecer. Primero repartían las raciones, después redujeron las porciones. Finalmente, no quedó nada. El hambre empezó a cambiar a los hombres. Uno dejó de hablar. Otro permanecía sentado frente al fuego durante horas, y uno de ellos comenzó a despertarse durante la noche. Decía que escuchaba pasos alrededor del refugio. Los demás pensaban que estaba delirando, hasta que una noche, Elías también los escuchó. Crujió la nieve. Una vez, después otra. Alguien estaba caminando afuera. Elías tomó su cuchillo, se acercó lentamente a la entrada, apartó la piel que utilizaban como puerta, y miró. No había nadie, solo árboles, nieve, oscuridad, y unas huellas alrededor del refugio. Elías salió, se agachó. No parecían pertenecer a ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes. Pero había algo todavía más extraño. Las huellas comenzaban cerca de los árboles, rodeaban el refugio, y después desaparecían, como si aquello que las había dejado hubiera dejado de caminar. Elías regresó al interior. Los demás lo miraron. ¿Qué viste? Elías tardó unos segundos en responder. Nada, pero aquella noche no volvió a dormir. A la mañana siguiente descubrieron que uno de los hombres había desaparecido. Lo buscaron durante horas. No encontraron ninguna huella, ningún rastro, nada. Solo encontraron su abrigo. Estaba cuidadosamente doblado junto al fuego, como si alguien se hubiera quitado la ropa y simplemente hubiera desaparecido. Los hombres comenzaron a discutir. Algunos querían salir inmediatamente. Otros sabían que morirían si intentaban atravesar la tormenta. Elías permaneció en silencio, porque había comenzado a recordar las palabras de su abuelo. Nunca dejes que el hambre decida por ti. Mientras investigaba esta leyenda para Narrando Historias, encontré algo que cambia completamente la forma en que solemos imaginar al Wendigo. En las tradiciones de distintos pueblos algonquinos, la figura del Wendigo no era simplemente un monstruo que vivía en el bosque. Estaba relacionada con el hambre extrema,
el invierno, la avaricia, el aislamiento y la pérdida de humanidad. Y en algunas versiones, el Wendigo no nace siendo un monstruo, se convierte en uno. Una persona puede comenzar siendo completamente normal, pero cuando el hambre, la desesperación y la falta de límites toman el control, algo puede cambiar. Y esa es precisamente la parte más aterradora, porque significa que el monstruo no necesariamente comienza fuera de nosotros, puede comenzar dentro. La cuarta noche fue diferente. El fuego apenas tenía leña. Los hombres estaban demasiado débiles para salir. Uno de ellos comenzó a hablar solo. Otro aseguraba escuchar una voz llamándolo desde el bosque. Elías intentó convencerlo de que era el viento, pero entonces escuchó su propio nombre. Elías. Abrió los ojos. Todos estaban dormidos. Elías. La voz volvió a escucharse. Venía de afuera. Elías tomó su cuchillo, se levantó y salió. La nieve estaba completamente quieta. No había viento. No había animales. Entonces escuchó una respiración. Detrás de él, lenta, profunda. Elías se quedó inmóvil. No quería darse la vuelta, pero finalmente lo hizo, y allí, entre los árboles, creyó ver una figura. Era demasiado alta, demasiado delgada, completamente inmóvil. Elías parpadeó. La figura desapareció. Volvió a mirar. Nada, solo árboles. Entonces escuchó un silbido, largo, agudo, y después otro, esta vez mucho más cerca. Elías corrió de regreso al refugio. Cuando entró, uno de los hombres estaba despierto, sentado junto al fuego, mirando hacia la oscuridad. Elías se acercó. ¿Qué haces? El hombre no respondió. ¿Qué estás mirando? Finalmente levantó la cabeza y dijo, ya viene. Elías sintió un escalofrío. ¿Quién? El hombre sonrió, pero aquella sonrisa no parecía humana. El que tiene hambre. Elías retrocedió. Entonces escucharon algo afuera. Pasos. 1, 2, 3. Los pasos se acercaban. El hombre sentado frente al fuego comenzó a reír. Elías tomó su cuchillo. No abras la puerta, pero el hombre se levantó. Caminó hacia la entrada. Elías intentó detenerlo. Y entonces algo golpeó la pared exterior. El refugio entero tembló. Todos despertaron. Otro golpe, más fuerte. Después, silencio. Nadie se movió. Entonces escucharon una respiración al otro lado de la entrada, profunda, lenta. Como si algo estuviera esperando, uno de los hombres comenzó a rezar. Otro agarró su cuchillo. Elías permaneció inmóvil. Y entonces escucharon una voz. No era un rugido, no era un grito, era una voz humana, muy baja. Dijo, «Tengo hambre». Nadie respondió. La voz volvió a escucharse. «Tengo mucha hambre». Y entonces el fuego se apagó. Lo que ocurrió después nunca quedó completamente claro. Cuando finalmente encontraron el refugio días más tarde, solo había una persona viva. Elías estaba sentado en la nieve, descalzo, cubierto de sangre, y completamente en silencio. Los hombres que fueron a buscarlo le preguntaron qué había sucedido. Elías no respondió. Le preguntaron dónde estaban los demás. Nada. Finalmente, uno de ellos se arrodilló frente a él. Elías. El hombre levantó lentamente la cabeza. No era un animal. ¿Qué viste? Elías miró hacia el bosque. Tardó varios segundos en responder. El hombre levantó lentamente la cabeza. No era un animal. ¿Qué viste? Elías miró hacia el bosque. Tardó varios segundos en responder. No lo vi convertirse. El hombre frunció el ceño. ¿Convertirse en qué? Elías lo miró y respondió. En nosotros. Y ahí termina la parte más oscura de la historia. Pero antes de cerrar este relato, hay algo importante que debemos aclarar. La historia de Elías pertenece al terreno del relato que estamos utilizando para narrar esta leyenda. No existe evidencia histórica que permita afirmar que esos cazadores o ese encuentro concreto ocurrieron realmente. La figura del Wendigo, sin embargo, sí pertenece a las tradiciones de distintos pueblos indígenas algonquinos, y su significado es mucho más profundo que la imagen moderna del monstruo con astas que conocemos por películas, videojuegos y literatura. La leyenda habla de límites, del hambre, de la avaricia, del aislamiento y de la posibilidad de perder aquello que nos hace humanos. Quizá por eso el Wendigo sigue siendo tan inquietante, porque no necesitas creer que existe una criatura escondida entre los árboles para entender su mensaje. Solo necesitas preguntarte, ¿qué harías si algún día estuvieras completamente desesperado? ¿Hasta dónde llegarías para sobrevivir? ¿Y qué estarías dispuesto a sacrificar? Y aquí es donde quiero dejar abierta la puerta para la segunda parte. Porque si el Wendigo representa el miedo a perder nuestra humanidad, hay algo que todavía no hemos investigado. ¿Qué ocurre dentro de la mente de una persona que cree que está siendo perseguida por una criatura así? ¿Qué pasa cuando el miedo comienza a controlar lo que ves?
Puede la sugestión hacerte escuchar pasos que en realidad no existen. Puede la oscuridad convertir una sombra en una figura. Puede el hambre cambiar tu percepción. Y puede una historia que has escuchado durante años preparar a tu cerebro para encontrar exactamente aquello que temes. En la próxima parte de Narrando Historias vamos a regresar al mismo bosque, pero esta vez no vamos a buscar al Wendigo, vamos a buscarlo dentro de la mente humana. Vamos a analizar el miedo, la percepción, la sugestión, la memoria y la forma en que nuestro cerebro puede convertir una experiencia normal en algo que parece completamente sobrenatural. Porque quizá la pregunta más inquietante no sea, ¿existe el Wendigo? Quizá sea, ¿qué puede hacer tu mente para convencerte de que existe? Gracias por acompañarme hasta el final. Si este relato fue de tu agrado, suscríbete a Narrando Historias y deja tu like. Y dime en los comentarios. Si estuvieras perdido en aquel bosque sin comida, sin ayuda, y escucharas una voz detrás de ti diciendo, tengo hambre, ¿te darías la vuelta? Nos vemos en la segunda parte. Y recuerda, hay leyendas que hablan de monstruos, pero las más inquietantes son las que hablan de nosotros mismos.